Bienvenidos a Rotas y Descosidas, un espacio creado para hablar sobre la salud mental y emocional desde una mirada más humana, rompiendo sus estereotipos y aceptando nuestros lados rotos, descosidos y complejos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Rotas y Descosidas, este segundo episodio. Les habla Sumi y primero agradeciéndoles infinitamente por habernos escuchado en el primer episodio, donde hemos contado un poco acerca de quiénes éramos y qué vamos a hacer en estos capítulos. Si no lo han chequeado todavía, los invitamos a, les invitamos a escucharlo. Y aquí estoy con Mati. ¿Cómo estás, Mati? Hola, hola Sumi, hola con todos los que nos están escuchando por segunda vez en este segundo episodio y reitero mis agradecimientos en verdad a todas las personas que nos han apoyado en general y que nos han dado feedback también, que nos han comentado, con quienes trabajamos también en sesiones y han usado un poco las metáforas de la bicicleta, del monetón, que se quedó un poco en la mente. Qué bonito eso, qué bonito tener como ese espacio de referencia. Así que bueno, estamos aquí en este segundo episodio para conversar de un tema que nuevamente nos convoca a todos, ¿no? Vamos a conversar ahora de un lado de nuestra personalidad, un lado muy nuestro, que tiene que ver con el lado crítico, el lado exigente, este lado que a veces se pone un poco molestoso, un poco fregado, ¿no? Y es gracioso porque a propósito del título, digamos, decíamos con Sumi ya que hay que juntarnos, ¿no? Como para ver un poco lo que vamos a conversar y para variar terminamos hablando de todo y de nada y matándonos de risa y en fin, el tiempo se nos fue y aquí estamos precisamente dándole un buen masaje a nuestro lado crítico que nos diría, no, deberían tener un plan, una estructura específica, y aquí estamos nosotras sin un plan y sin una estructura, diciendo que salga lo que tenga que salir, y eso va a estar bien, porque va a ser más espontáneo y más genuino. Así que nada, hoy día vamos a conversar sobre eso, y esperamos pues que les guste, que se encuentren un poco, que se cuestionen, que reflexionemos entre todos a ver qué podemos ir sacando. Mm. Sí, ahora que decías esto de lo que hemos estado pensando antes de iniciar, porque creo que una de las cosas que nosotros queremos hacer es eso, ¿no? Dejar que fluya. Y me preguntaba la cantidad de veces en las que justamente yo he evitado ir hacia un lugar sin una estructura, porque por el temor de que las cosas no salgan bien, ¿no? Uno tiene la idea de que las cosas tienen que estar completamente controladas y ya veremos que 100% de control no siempre es posible, pero como necesitamos tener todo bien controlado, ¿no? Porque si Ujú. no sale esta idea de arrepentimiento con el lado crítico del por qué no hiciste, eh, o te va a salir mal esto, o te va a pasar, no sé, ¿no? Algo que finalmente nos quiere tumbar o que después de que ha pasado algo, como que nos termina haciendo sentir mal por lo que hemos hecho en ese momento. Ujú. Y que también, ahora que lo decías, tiene que ver con estos famosos deberías, ¿no? Deberías tener tal cosa lista, deberías haber planeado tal otra, deberías haber leído tal otra, ¿no? Y, y de alguna forma, un poco ya para arrancar desde ahí, se me venía un poco a la mente como, no sé, como nombrar un poco a este lado crítico, ¿no? De pronto podríamos ponerle un nombre solo como para graficarlo, ¿no? Metaforizarlo un poco. Eh, y se viene a mi mente como una especie de policía, de guachimán, ¿no? No sé, de guardián, digamos, ¿no? Este que nos pone las reglas, este que nos marca la pauta, que nos dice lo que debió pasar, de la estructura y de cómo debería ser y qué es lo mejor y que no esto no estuvo bien y que, ¿no? Este personaje. Y yo creo que habría que preguntarnos, ¿no? Si tenemos todos como un guachimán interno, un policía interno, habría que preguntarnos por qué está aquí, ¿no? De cuál es primero su función, desde qué momento está aquí, qué es lo que busca, qué es lo que hace. Porque por un lado sí es cierto que nos hace sentir a veces un poco incómodos, a veces nos puede frustrar un poco este guachimán, digamos,
pero al mismo tiempo, por algo está, ¿no? Y creo que este es un buen espacio como para revisarlo, sentarnos a tomar un tecito con este guachimán y preguntarle qué haces aquí, desde cuándo, cuáles son tus funciones, cómo así llegaste, a partir de qué situaciones o eventos de nuestra vida fue que, ¡pum!, tomaste lugar adentro de nuestra personalidad, ¿no? Y de hecho es bien común que a veces nosotros intentemos evitar o rechazar estos lados que aparecen y no nos ponemos un ratito a pensar o a sentir qué hacen, en este caso, esto que mencionas de este guachimán, qué hace ahí, ¿no? Entonces, como es sí, bueno, vamos a ver un poco de este lado crítico, pero sería bueno comentar justamente qué es ese lado crítico, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo se vive? Ustedes deben tener quizá, ya deben tener algunas ideas e incluso algunos ejemplos que han pasado, en los que han pasado conviviendo con su lado crítico, pero ¿cómo definiríamos este lado crítico, no? Ujú. ¿Cómo lo podríamos definir? Yo creo que es este lado que de alguna forma nos marca un poco la pauta, de alguna forma nos dice constante, digamos que mañana tengo, no sé, una exposición, por decir, de la universidad. Y en esta exposición tengo un lado que es un poco más de repente flexible, ¿no? Que es como, ah, ya, mañana es la exposición, ahorita me voy a almorzar algo y ya luego la voy a hacer. Y un lado un poco más crítico que dice, no, pero mejor haz la exposición primero, bájate todas las fuentes que necesitas, arma tu PPT, reúnete con tus amigos, lee bien estos puntos, memorízatelo, no sé qué, no sé cuántos, y ya después puedes como irte a hacer otras cosas, ¿no? Como yo creo que es este lado que prioriza el deber, que prioriza el deber ser, que tiene muy incorporado las normas, muy incorporado las estructuras en general, no solamente de trabajos o tareas y así, sino en normas sociales, ¿no? En general. O como, por ejemplo, estás en una reunión y haces un chiste y viene el lado crítico, no debiste hacer ese chiste, o no fue apropiado, o Uh -huh. no, ¿no? Entonces, no sé exactamente cómo definirlo, pero es un poco lo que viene a mi mente, ¿no? Como este lado que tiene muy incorporadas las normas y las prevalece por sobre muchas cosas. Es como el lado que norma, ¿no? Nuestra personalidad. Es como, por eso le llamo un poco el guachimán, porque es como el que pone orden, ¿no? El que está paradito en la calle y señala un poco, te pasaste semáforo rojo, eso tiene una consecuencia, tú estás con exceso de velocidad, tú estás muy bien, o sea, es como Uh -huh. un poco el que está en este modo, ¿no? Modo normas lover, y que además de eso, su función puede tener que ver con ordenar eh, y hacer que estemos como al pie del cañón, como se dice, ¿no? No sé, ¿qué viene a tu mente cuando piensas en el lado crítico? Creo que resuena mucho en mí lo que decías del debería, ¿no? O sea, Uh como -huh, nosotros siempre sentimos que por alguna razón todo debería ser de alguna manera, como uh si -huh, hubiera solamente un camino, ¿no? Entonces este lado crítico aparentemente nos dice que tienes, o sea, que solamente hay un camino y que tenemos que ir por ahí. Pero ahí que te escuchaba me ponía a pensar también en cómo este lado crítico siempre es crítico pero destructivo, ¿no? A menos pues que hayas tenido un espacio contigo y te hayas encontrado, pero usualmente el lado crítico suele ser no constructivo, sino bien destructivo o que ataca y que te hace sentir mal, como decía hace un rato, que hacía que te sientas arrepentido. Y es este guachimán, ¿no? Siguiendo este ejemplo, es este guachimán que no es que te dice, oye, te pasaste la luz roja, no es, sino te pasaste la luz roja, mira qué horrible, conectas con la culpa, ¿no? Qué mal, que ahora seguramente mereces un castigo, algo muy grande. Y ahí es donde el lado crítico empieza a ser sobrecargado, porque sí, pues es bueno que haya algo que estructure lo que vivimos, nuestras experiencias, nuestro espacio, nuestros trabajos, etc. ¿No? Está bien, digamos, que haya alguna estructura, que esté el watchman, que cuide, que esté al tanto de que no todo sea caótico. Pero hasta qué punto tiende a ser eso, ¿no? O sea, algo agradable y hasta qué punto tiende a ser excesivamente controlador, uh ¿no? -huh. Al punto en el que, como tú hacías este ejemplo del chiste, ya hasta genera culpa y ansiedad, estos nervios de, uy, lo hice bien, y cuestionamientos que nos llevan un poco a este escenario hasta
donde todo puede salir mal, ¿no? Ujú, ujú. Sí, ahorita que lo decías, venía un poco a mi mente algunos profesores, ¿no? Para salir un poco de la metáfora del guachimán, pero para referirme a lo mismo, algunos profesores que son de un estilo como de, no sé, se tiene que hacer así porque se tiene que hacer así, punto, ¿no? Como súper inflexibles. Y algunos alumnos diciendo, pero profesor, o sea, hay algunas otras maneras de hacerlo de pronto, ¿no? Y este profesor, no, porque la norma dice, tacatín, tacatán, ¿no? Y versus otros profesores que se permiten, ok, sí prevalecer la norma, porque por supuesto tiene que existir una norma, pero también a ver qué otras opciones existen, de qué otra forma lo podemos resolver, ¿no? Y esa es un poco la diferencia para seguir con lo que tú comentabas, ¿no? De este lado guachimán saludable y este lado guachimán que nos genera mucha angustia y mucha culpa y nos lleva a estos loops de pensamientos, estos bucles infinitos de no debí decir esto porque para qué decir esto y nos lleva justamente a ese bucle mental que algunos conocemos, yo los conozco bastante bien y, y nos torturan de alguna forma, ¿no? Es un poco la base de lo que hablamos, pues, ¿no? Como ansiedad, ¿no? Como personas que tienen esta tendencia de personalidad muy ansiosa, muy dura, muy inflexible, en donde el guachimán es así, pues no es como a Eso rajatabla. es como un militar, ¿no? Exacto, es más como un militar. Es como que Ajá. pongas a un militar, ya no un guachimán, sino a un militar a cuidar un barrio, ¿no? Sales y te grita. No es como, oye, ya te conozco, ya sé que eres del barrio y si sales de noche no hay problema, ¿no? Y si viene alguien, lo vigilo a ver cómo está. No, o sea, se hacen las cosas así como cuadraditas. Eh, y claro, eso termina siendo agotador porque uno también termina luchando contra uno mismo, porque si lo estoy pensando yo, Ujú, me ataco a mí, ¿no? Me termino atacando a mí misma, y qué dañino puede ser ese lado crítico cuando me tomo decisiones o cuando hago algo, ¿no? Porque parece que nada realmente va a ser suficiente para que el lado crítico se calle, ¿no? ujú, Siempre puede haber algo, siempre puede pasar algo que haga que el lado crítico salga, eh, o que incluso yo tenga que esperar a la mirada de otros, ¿no? Para ver si fue ujú. suficiente, y si no lo fue, debía haberlo hecho de esa manera, ¿no? Como este único camino aparentemente que hay, que no lo vi, ¿cómo puede ser que no lo haya visto? Termino hiriéndome, terminamos hiriéndonos, porque todo nos ha pasado, en el proceso de, entre comillas, hacer las cosas bien. Ujú. Y esta idea, ¿no? De que existe un solo camino, viene también por nuestra historia, ¿no? Viene porque en nuestra historia se nos han enseñado distintas cosas, valores, actividades, etcétera, y de alguna forma las tomamos como himno nacional, ¿no? Llega un momento en el que tenemos otras opciones en la vida y nos frustramos en el sentido de si no es así, no es. Y no nos damos cuenta que frente a otras personas, en otros contextos y con otras edades y conforme la vida transcurre, de repente la opción que te servía cuando tenías, no sé, 15 años, a tus 30 puede ser distinta, ¿no? Y ahí sale el lado crítico, como a decir, no, 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 un ratito, un ratito, un ratito. Tiene que ser así, ¿no? El modo A. Pero parece que todo el contexto y todo lo demás te dice que el modo A no está funcionando, ¿no? Y el lado crítico, este lado más militar, como tú decías, se pone más necio. Y es ahí donde duele, ¿no? Es ahí donde, no, tiene que ser, como este juego de niños que no sé si lo ubicas ay, ¿cómo se dice? De encajar las figuritas en ¿En la el base, baldecito? Ah, en ya, el que juegan los baldecito, niños. sí, sí, sí. Que el círculo va en el círculo, la estrella va en la estrella, ¿no? Pero a veces este lado crítico agarra la estrella y la quiere encajar en donde va el círculo y no encaja y en lugar de decir, bueno, ya fue, de repente va en otro lado, la empuja y la golpea y la golpea y como, no, tiene que encajar. Y a veces eso hacemos, ¿no? Con trabajos, con parejas, con amigos, con las clases, con lo que fuera, y no nos damos cuenta que estamos golpeando un balde con la figura incorrecta, cuando de repente vale la pena parar un rato. Y es algo que le cuesta al lado crítico, le cuesta detenerse, porque es como vehemente, es como va a mucha velocidad y agarra la pieza y solo, pero tiene que entrar, tiene que entrar, tiene que entrar. Y no se detiene un poquito a pensar que de repente no.
¿no? Que de repente no va a entrar, o por lo menos no mientras la golpeas, ¿no? Como la metáfora del moretón que a varias personas se les quedó la vez pasada, eh, y la han traído en terapia incluso, lo cual me ha parecido que tiene mucho sentido. Y es como eso, no es como tener el moretón y darle, darle, darle. Entonces, volviendo a lo que tú decías, creo que está este lado crítico que es funcional y que es saludable porque nos ordena, nos organiza, nos marca las normas, pero hay un exceso de lado crítico que es el que tenemos que tratar de mirar también, porque es ese exceso el que nos lleva a la culpa, a si no lo haces así, entonces no lo hagas, y al fracaso, y al no va a ser suficiente, y etcétera, ¿no? Todo lo que tú mencionabas hace un ratito. Claro, destapa muchas cosas, destapa muchos golpes que generan más moretones, ¿no? Y me acuerdo que en este capítulo que hablamos del moretón, llegamos al tema del lado crítico porque decimos, ¿por qué? ¿Por qué fue esto? O sea, pareciese que ese lado crítico siempre tiene algo que decir, siempre hay algo, o sea, por más que hayas hecho, por más que te sientas satisfecho, por más que hayas sentido lograda, por más que todo haya salido, o las cosas hayan salido bien, entre comillas, porque bien es bien subjetivo, pero que hayan salido como uno espera, como uno quisiera, siempre pareciera que hubiera algo, ¿no? Algo que nos hace decir, no, pero y es importante identificarlo como tú dices, pero ojo ahí no para tenerle cólera, ¿no? Como tú mencionabas, eh, cuando ya pasa a ser este lado crítico excesivo o empieza a doler, ¿no? Y uno, obviamente, o sea, pues, si un perro me ataca, lo primero que voy a hacer es voy a decir, ¡ay, no, no! Me voy a pelear con el perro, le voy a gritar, ¿no? O me voy a buscar defender, pero uno responde un poco con agresividad. Pero cuando es con nosotros mismos, no está mal sentir cólera, pero cuando nos agredimos, perdón, a nosotros, ¿ya? Eh, no estamos haciendo que este lado crítico sea funcional, sino que eventualmente nos terminamos hiriendo a nosotros. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos que este lado crítico, porque todos lo tenemos y es importante tenerlo porque una ciudad no vive sin guachimanes, sin policías. No es que todos sean muy buenos, pero en teoría la finalidad es que cuiden, protejan, ¿no? Que se cumplan ciertas leyes mínimas eh, suficientes para convivir en paz. Entonces, ¿cómo hacemos que este guachimán que todos tenemos dentro no sea un militar que nos esté diciendo que todo está bien o todo está mal y nos lo esté recordando a él? Sino que también pueda convivir en nosotros, ¿no? Y como tú decías, también tiene mucho que ver con las experiencias que hemos pasado. Si a mí me hacen sentir que era necesario, o sea, el guachimán es necesario, pero que era necesario el militar, porque si no, nada, ¿no? O es militar o es nada, va a ser muy complicado sentirnos suficientes con el guachimán. Entonces creo que ahí vale la pena mirar un poco a qué cosas, qué cosas funcionales, ¿no? Si bien puede ser un poco incómodo tener ese lado crítico, ¿hasta qué punto es saludable y hasta qué punto ya viene a ser dañino? Ujú. Yo creo que la línea es difícil, ¿no? Yo invito a todas las personas que nos estén escuchando, incluso a nosotras mismas, a tratar de pensar un poco en tu pregunta, porque la línea es confusa de en qué momento este guachimán me está ayudando hacia conseguir mis metas, hacia crecer, hacia ordenarme, y en qué momento ya me está lastimando también, sobre todo si tenemos una historia en el que nos hemos pegado sobre los moretones y ya hasta nos hemos desconectado con que eso duele, ¿no? Mm. Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Tenemos, no sé, 30 años de edad, y una amplia experiencia de pegarle al moretón y estamos tan desconectados del dolor que responder a tu pregunta se hace complejo, ¿no? Porque lo vemos como, pero sí es normal, pues, ¿no? Me estoy pegando al moretón, como, Así ¿qué debería tiene? ser. ¿No? Mm. Exacto. Entonces, invitamos un poco a cuestionemos esto, ¿no? O sea, respondamos, o sea, no respondamos, sino pensemos en la pregunta de Sumi de cuál es esta línea en nuestra historia, cada uno en nosotros, ¿no? Y algo que a mí me ayuda mucho y que aprendí en terapia, desde luego,
fue el hecho de partir del principio de todos, o sea, el ser humano se constituye desde una falta y siempre todo va a poder ser mejor, siempre. Y si yo acepto eso, es como que le digo a mi lado militar, a mi lado guachimán, ya sé que pudo ser mejor mi exposición. De repente este mismo capítulo del podcast podría salir mejor, sí, sí podría salir mejor, pero para mí este está bien. Para mí lo que estoy hablando ahorita tiene sentido y listo, ¿no? Y es un poco aprender a aceptar que todo puede ser mejor, sí, siempre, todo es perfectible, no sé si existe esa palabra, pero en todo caso ya la inventamos Perfeccionable. aquí. Bueno, puede ser. Todo puede ser mejor siempre. Tu chamba, eh, no sé, tus relaciones, las cosas del colegio, cualquier cosa. Pero realmente vale la pena entrar en este bucle infinito de mejor otro color de diapositiva, entonces le voy a poner otro color, no, no, este no me gustó, entonces mejor un poquito más azul, no un poquito más grande, no, no, pero mejor no tanto, pero hasta qué punto, ¿no? Y más bien aprender a lidiar con el, sí pudo ser mejor, pero así está bien también. Y aprender como a, no sé si la palabra sea aprender, pero en todo caso como abrir este diálogo interno cuando aparezca el modo crítico y nos diga, pero Macla, tú pudiste haberlo hecho mejor, y voltear y decirle, sí, es cierto que pude haberlo hecho mejor, pero como lo hice, también me gusta. Y si algo no salió bien, lo repararé, lo reflexionaré o aprenderé, y la próxima oportunidad, pues lo aplicaré. Exacto. De alguna forma, no es una forma de curar, o sea, no estamos hablando de curar, sanar, ¿no? Pero por lo menos de aprender a convivir con estos lados. ¿Sabes Porque de qué? que se va a poner, perdóname, que se va a poner exigente, se va a poner exigente, porque el lado crítico tiende mucho a eso. Se va a poner en modo, pero date cuenta, pero mira, pero fíjate, pero debiste ser distinto, pero tacatín, tacatán. Y, ok, aceptemos que ese pensamiento va a existir, pero porque exista, no quiere decir que tengo que ir tras él. Eso es importante. Yo termino ahorita el podcast, ya, listo, terminamos el podcast y va a venir esta fila de pensamientos, ¿no? Pero debiste decir esto, no debiste decir lo otro, ta, 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 ta. Ok, les permito que existan, pero no por eso voy a llamar a Sumi y le voy a decir, grabemos todo otra vez inmediatamente, editemos esta parte, porque ahí es donde yo piso el palito un poco de este como juego macabro, ¿no? De tengo este pensamiento y voy corriendo. Ujú. Versus, tengo este pensamiento, sé que lo voy a tener, sin duda va a sonar en mi mente, pero puedo decir, pero a mí me gusta cómo quedó. Y si no, Claro. vamos a grabar 80 capítulos más y ahí veremos, ¿no? Algo que decías que me hizo pensar un poco en cuánto a veces he hablado con esto con algunas personas y la respuesta que suele salir es, no, pues, pero eso es ser, ¿cómo se dice? Conformista, ¿no? Tú siempre tienes que ir por más. Y porque además vivimos en esta sociedad en la que los errores son terribles. O sea, tú no puedes cometer errores. O el menor número de errores posibles. Y de hecho, conozco muchas historias, ¿no? De personas que han sido criadas bajo esa mirada, porque antes era así. No tienes que hacer las cosas, o sea, tienes que hacerlas porque sí. Y qué presión, ¿no? Y eso nos termina también, termina alimentando un poco este militar, porque es genial, mientras más control se necesite, mejor estoy yo. Ya, uno, ¿qué tanto control puedes tener sobre las cosas? Dos, ¿qué tanto ibas a saber que las cosas que salieron iban a salir así como tal? ¿No? Y como tú dices, me gusta eso de lo miro y sí, que haya algo que me dé vueltas, pero lo tomo en cuenta para la siguiente vez, porque lo que pasó justamente me sirve como anécdota, ¿no? Como ayuda, como apoyo, porque ya sucedió. Eh, y es momento de mirar desde el presente. Yo siempre digo que hay que mirar, o sea, hay que estar mucho en el presente, porque hay un pasado que nos acompaña, pero yo no puedo ir hacia atrás. Entonces, desde hoy tengo que manejar, tengo que gestionar, tengo que ayudarme, ¿no? Eh, y cuando nos sucede algo que por ahí, quizá, como tú dices, ¿no? Salió esto y quizá no salió tan bien como esperaba, pero ¿qué fue lo que hizo que no saliera como yo esperaba? Quizá esto. Entonces, no es que la vida se va a quedar así y se queda esa mirada de, no, soy conformista porque con lo que salga está bien, ¿no? Sino que sí, lo que salió me gustó,
pero también pueden salir otras cosas que me ayuden en un futuro, herramientas que pueden salir justamente a partir de esta experiencia y que si no hubiera tenido esta experiencia no tendría estas herramientas porque las personas, muchas personas quieren en el momento saberlo todo, porque justamente es tan difícil tolerar el error, de verdad que, y me pasa, ¿no? A veces es tan difícil tolerar el error que uno realmente se centra mucho en qué hubiera pasado o hubiera hecho esto y sale el lado crítico, debería ser, oh, y es muy complicado. Yo recuerdo que eh, una vez también hablaba en espacio de terapia esta idea de, pero es todo como muy de incertidumbre, ¿no? ¿Cómo hacemos? Y recuerdo que mi terapeuta me decía, claro, pero es mucho, es más, es no, no mejor, pero se puede sobrellevar mejor la incertidumbre cuando uno tiene un encuadre, cuando uno tiene algo, ¿no? Eh, entonces, sí, puede ser que las cosas no salgan como yo quiera, pero hubieran cosas que sí, cosas de las que sí, como tomé en cuenta, cosas que sí pude hacer de la manera en la que yo quería. Es importante no centrarnos en que hay solamente un camino. La verdad es que somos bien diferentes y las cosas van a salir como van a salir. Y es a partir de ahí mirarnos y decir, ok, eso funcionó, esto no funcionó, ¿qué pasará la siguiente vez? Lo veré. Eh, pero centrarnos una vez más en el error y caer ahí hace que el lado crítico, hace que el militar sea más útil, pero a la vez más dañino. Cuando en realidad es, ok, sí me equivoqué, no es que lo voy a negar ni me vaya a hacer la loca, pero ese error que me está diciendo, que algo quizá no funcionó, que a la próxima vez sí, y también mucho ojo en la mirada de qué es un error y qué no. Nada va a ser perfecto nunca. Bien dicen que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y ahora que mencionas esto de ampliar un poco y no quedarnos atorados en el error, venía a mi mente muchas historias, ¿no? Afortunadamente trabajamos con muchas personas y tenemos muchas historias, pero vienen a mi mente varias historias, ¿no? No voy a detallar, por supuesto, pero historias en donde me contaban X, una experiencia social, por decir, y la persona X, ¿no? Pepito o Pepita, se quedaban como atorados en, no sé, ¿no? Y me caí, por decir, ¿no? Entonces me caí, y no sabes lo horrible que fue haberme caído, y ta, 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 ¿no? Y cuando yo les preguntaba por, no sé, ¿qué tal estuvieron los sanguchitos de esa reunión, por decir, ¿no? Su cara era como de, ¿qué me estás preguntando? Si yo te estoy contando que me he caído, ¿no? Me tropecé y me dio mucha vergüenza, etcétera. Y yo sí, pero solo tengo curiosidad, ¿no? De qué sabor eran los sanguchitos. Y su cara de desconcierto, ¿no? Les llevaba a responderme, les ha llevado en algún momento a responderme, y yo decir como, ¿y qué tipo de música estaba sonando? ¿Y fueron tus amigos? ¿Y hasta qué hora te quedaste en la fiesta? Y, en fin, ¿no? XXX detalles, y al final de la sesión, como cerrando con un, oye, ¿te has dado cuenta que tú empezaste como atorado o atorada en que te caíste y en todo lo que esto te hizo sentir, pero descuidaste que además de eso, que fue, no sé, 1 minuto y medio de pronto, la reunión duró 5 horas y también existieron otras cosas? Ok, le damos un lugar a el dolor de haberte caído, a la vergüenza, lo que eso significa para ti, etcétera. Perfecto, lo atendemos y lo acogemos, pero no por eso rechazamos o invalidamos que también existió, como tú decías, oportunidades, ¿no? Relaciones, en fin, otras experiencias que vale la pena integrar. Acá no se trata de uno tacha al otro, ¿no? Que solo nos concentremos en la vida es color de rosa y todo es bello y el dolor no existe, obviamente que no, pero tampoco que todo es eh, un infierno, ¿no? Que todo es el error, que todo estuvo mal, que todo, porque ninguno de los dos polos, ¿no? De pensamiento nos ayuda a tener una mirada integrada, ¿no? Y por lo menos en donde encontremos es cierto que me caí, es cierto que me dio vergüenza, pero también es cierto que luego de eso, mi amigo Pepito me ayudó a levantarme y nos tomamos una gaseosa y siguió la reunión. O sea, ver la película completa más que la foto. Y a veces nuestra mente hace eso, colecciona fotos. Y cuando abrimos y decimos, espera, 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 esta foto, a ver, cuéntame la película de esta foto, que es algo que hacemos en terapia, ¿no? Cuéntame la película de esta foto.
la persona se puede dar esa oportunidad de mirar mucho más allá del lado crítico, porque quien tomó la foto y quien la guardó es el lado crítico, ¿no? De todas maneras. Claro. El lado crítico sacó su cámara, plum, la caída, plum, la vergüenza, plum, ¿no? Lo guarda y lo recuerda muy bien durante mucho tiempo. Pero basta que venga Claro. alguien y diga, oye, pero a ver, muéstrame la película de esta foto para que la persona se dé a la experiencia de decir, ah, es cierto, esta foto es verdad, me caí, me dio roche, etcétera. Pero también, y es un poco un ejercicio que, no tanto ejercicio, pero una propuesta, ¿no? Para mí, para ti, para todos, de tratar de pensar, ¿no? Porque nuestro lado crítico, como guachimán que es, tiene esta función, ¿no? Imagínense un guachimán y tiene una cámara. ¿Qué va a hacer? Alguien entra a un edificio, pum, le toma foto, pum, le pide su DNI, ¿no? Como captura y guarda, ¿no? Todo lo que puede, todas las evidencias que puede, por cualquier cosa que puede pasar. Pero si esa persona ya se fue y todo salió bien, no vale la pena guardarlas tanto. Están otros lados también de nuestra personalidad que pueden entrar a tallar y que pueden llegar a decir, ah, es cierto que te caíste, pero luego la pasaste bravazo con tus amigos. Ujú, Listo. Integremos la experiencia, ujú, ¿no? Veamos todas las partes que se puedan, justamente como tú decías, para no solamente darnos con un látigo al final del día. Pero es que me caí, no debí caerme, pero es que no debió haber pasado eso, porque ¿por qué pasó eso? Ta. ujú. Que hace que al final del día todo esto contribuye a lo que todo el mundo llama autoestima, autoconcepto, ¿no? ¿Cuál es mi autoconcepto si mi baúl de fotos son puras fotos en donde me caí, en donde me equivoqué, en donde tartamudeé, en donde me tropecé, en donde no dije algo correcto, en donde... Imaginemos que tenemos un baúl de fotos y todas las fotos que tomó nuestro lado Guachimán están ahí almacenadas. Dios, todas esas fotos van a ser así, ¿no? En ese estilo. Que no dije esto, que no dije el otro, que no miré bien, que aquí me equivoqué, que aquí fallé, que aquí jalé el examen, que aquí no. Ah, pero si le damos un poco la chamba de ver la película completa de estas fotos, es posible que nuestro autoconcepto, que nuestra autoestima pueda también navegar un poco en, ¿verdad que no somos solamente esto? Somos bastante más, Exacto. ¿no? Sí, justo eso también, hacia ahí lo dirigía un poco cuando hablabas de solamente coleccionamos lo, las fotos y no vemos la película completa. Yo también quería mirarlo hacia ese lado, porque es cuando hago preguntas como, pero ¿qué es lo que te gusta de ti? Mm, y suele ir como dirigido hacia lo negativo, ¿no? En realidad, de mí, no sé, me gusta pintar, pero es que en realidad todo el mundo pinta, entonces yo creo que esto no vale la pena, porque está todo, ¿no? Y solemos ir a ese lado en el que no pareciese que no estuviéramos acostumbrados a sentirnos orgullosos de nosotros. Estamos acostumbrados a ver qué es lo que hacemos, a ver qué es para criticar, para tirar, ¿no? Entonces ya, como tú dices, te caíste, sí, no vamos a negarlo, pero las dos cosas están conviviendo. Sí te caíste, pero sí la pasaste bonito. Sí, puede ser que pasaste vergüenza, pero a la vez esta misma gente que te ayudó a levantarte porque te vio, ¿no? Vio cómo te caíste, también se empezó a reír contigo y empezó a tomar, empezaron a comer juntos, qué sé yo, pero pasaron un rato agradable. Entonces, la gente ni se acordó, no solamente es uno mismo que lo recuerda. Eh, y como tú dices, es lo que construye, termina construyendo nuestro concepto, nuestra autoestima, porque pareciese que le diéramos mucho más peso a todo esto negativo o a todo esto a todos estos errores. Eh, entonces, mirémonos más desde, valga la redundancia, desde una mirada más empática con nosotros. Creo que eso es algo que nos cuesta mucho, porque en realidad vivimos en una sociedad tan competitiva. Mi frase es, vivimos en una sociedad. Vivimos en una sociedad tan competitiva en la que te tienes que equivocar lo menos posible porque si no perdiste. Pero ¿qué perdiste? No perdiste nada. O sea, estás ganando experiencia, estás ganando... Puede ser que sí, no sé, ya, hablemos de una real competencia, ¿no? En ese momento no era para ti porque si lo perdiste quizás no estabas preparado para eso, pero en otro momento lo vas a estar, porque te ayuda, esa experiencia te ayuda a ti, ¿no? Y es sacar eso como esa esencia de qué es lo que nos puede ayudar a nosotros en un futuro, qué es lo que nos puede seguir construyendo para que, no para dejar de equivocar, sino para que aprender a tener esta mirada más sensible a que el error no es despreciable, sino que es
parte de la vida y que sí, nos va a pasar. Y como tú dices, ¿no? Si pensamos en qué va a ser lo mejor, nuestra mente es lo máximo. Puede inventar muchas cosas. Siempre va a haber algo mejor. Siempre. Porque tenemos esta idea de que podemos ser mejores es porque siempre va a haber algo mejor. ¿Eso quiere decir que lo necesito? ¿Eso quiere decir que quiero estar ahí o estoy bien acá donde estoy? O si quiero estar ahí, ¿eso quiere decir que tenía que lograrlo a la primera o a la segunda? No, quizás sí necesitaba pasar por esto para poder llegar a esa situación. Y van a haber momentos en los que probablemente sí nos sintamos muy mal porque, no sé, tenemos una sola oportunidad, ¿no? Pero creo que ya es suficiente con el dolor como para además agregarle la otra. No vamos a invalidar el dolor y no decirles que no se sientan mal porque algo malo pasó, no, pero que ya es suficiente, como otra vez trayendo el ejemplo de la fiesta, ya es suficiente el dolor de tus rodillas como para tú mismo decirte, no debía hacerlo, ¿no? O sea, cosas que además uno ya no puede controlar, ¿no? Entonces, suficiente con eso, seamos empáticos, mirémonos, eh, y hagamos que este lado crítico no es que se vaya, pero que cuando esté también sea agradable y amable. Es bien común que una persona sea muy amable con el resto y muy dura con uno. No sé, si mi amiga terminó su relación, ay, no, oye, pero llámame en cualquier momento, estoy aquí, llora, te acompaño, pero si yo termino una relación, no, ya no debo llorar porque eso está mal, porque yo ya debería superar. No, a ver, ¿qué pasó con esa empatía que tenías con el otro? Ya, tú también préstate un poquito, acompáñate un ratito, porque también eres merecedor, merecedora, merecedora de esta empatía y de este apoyo, o sea, es contigo. Entonces, que ese lado crítico esté ahí, sí, para hacerte ver que el dolor está, pero que no tienes, no necesitas más, ¿no? Y que ayude a mirar, quizá más adelante, esto nos ayuda, esto déjalo ir, de esto aprendemos y de esto mejor ya no, ¿no? Feedback, una adecuada retroalimentación de lo que hacemos, una mirada más empática con nosotros mismos y, y poder diferenciar entre lo que realmente pasó y los hubiera o los debería, porque esos son infinitos, pero además no son ciertos, ¿no? Porque pasó lo que pasó. Y sobre un poco lo que tú decías, hay una figura, a mí me gusta mucho trabajar con, con metáforas, como ya te habrás dado cuenta y se habrán dado cuenta también, que uso bastante en terapia, ¿no? Porque a veces, claro, no, me gusta nombrar un poco los distintos lados de nuestra personalidad, así como a este lado crítico le estamos llamando el guachimán, por decir, ¿no? Eh, y qué bonito es poder entender, y los invito a todos a tratar de darle un par de vueltitas a esta idea, qué bonito es poder entender que nuestro guachimán no está ahí para fregarnos la existencia, no está ahí porque nos odia, no está ahí porque nos quiere lastimar. Este guachimán está ahí porque hay algo que está protegiendo. Y si se pone odioso, es porque hay algo muy importante que está protegiendo también. Imaginemos, no sé, que esta es mi casa y yo contrato un guachimán, efectivamente. Y yo le digo, adentro de mi casa está, suponiendo, mi bebé. Quiero que lo protejas a muerte. Cualquier cosa que pase, tú eres el encargado de proteger a mi bebé y mi bebé es lo más importante para mí. ¿Cómo creen que se va a poner este guachimán si viene un ladrón? ¿Le va a decir, oye, no, mira, no robes así suavecito? No, se va a poner súper, súper achorado porque lo que está protegiendo es muy importante. Entonces pensemos en que tenemos este lado crítico que a veces se pone un poco fastidioso, pero preguntémonos más allá de él, ¿qué está protegiendo? ¿Qué es lo que hay adentro de esa casa que él está protegiendo con tanta intensidad, con tanto ahínco, con tanto, ¿no? Con tanto, no sé, con tanto cuidado? Y muchas veces, y esto era un poco lo que iba a compartir de esta figura, en terapia vemos que lo que está protegiendo este guachimán, que parece molesto, parece hostil, es a nuestro lado vulnerable. Mm. Y es como, no sé, mi niña vulnerable, ¿no? Mi maclita pequeñita vulnerable está dentro de esa casa y el guachimán la está cuidando. Y por eso la está protegiendo tanto de tantas cosas, del dolor, de la humillación, de que alguien le mienta, de que alguien la lastime, ¿no? En lo más amplio de esa palabra. Y por eso tenemos este lado guachimán, que yo creo que hay que entenderlo para no tomar postura de
te despido, ¿no? Hemos escuchado el podcast, entonces despedimos al guachimán que todos tenemos, porque imagínense, yo despido a ese guachimán y mi niña vulnerable queda más vulnerable aún. Él existe para algo y de alguna forma hay 80 ejemplos que se vienen a mi mente en este instante de cómo este lado se hace más duro en la medida que lo que yo siento no me lo estoy permitiendo sentir. Ujú. Por ejemplo, me siento triste hoy día por X cosa que me pasó y, y les debe venir a la mente un montón de veces que nos ha pasado, ¿no? Me siento triste, pero no me estoy permitiendo esa tristeza porque estoy trabajando, porque estoy ocupado, porque estoy haciendo lo que fuera, y ¡boom! Sale mi lado guachimán y convierte la tristeza en rabia, por ejemplo. Y entonces, pa, tiro la puerta, pum, hablo feo, pum, insulto, pum, me pongo dura, me pongo necia, me pongo terca, me pongo... Si a alguien le ha pasado esto, a mí me ha pasado, me imagino que a más de uno nos ha pasado, tratemos de como entrevistar a esta persona furibunda y decir, oye, un ratito, detrás de tu rabia, ¿qué hay? Porque suena como que la rabia fuera una armadura de algo que está adentro, adentro de esa fortaleza. Y de repente adentro está la tristeza, que no puede salir, que está como capturada, como no sé, como secuestrada, digamos, y que muchas veces cuando decimos, un poco siguiendo esta figura, decimos, pero deja al bebé, por ejemplo, ¿no? Deja al bebé que llore, y el guachimán, no, pero el bebé no debería sufrir, yo tengo la consigna de que el bebé nunca debería llorar, pero déjalo a ver un ratito, solo un ratito. No va a pasar nada, no se va a descontrolar, no se va a morir, no le va a hacer daño a nadie, deja que llore. Y le permitimos a este niño interior vulnerable que se vulnere justamente, que llore, que se exprese, de pronto el guachimán se puede dar cuenta que no necesita ser tanto alaraco para protegerlo, que basta con dejarlo sentir un rato, va a estar atento a cualquier cosa, pero una cosa es estar atento y otra muy diferente, sacar la metralleta y la bazuca y estar atento de esa forma, como hipervigilante, ¿no? Entonces, un poco lo que yo propongo es eso, con esta especie de figura, ¿no? El lado crítico se hace súper crítico en la medida que ve la angustia de proteger con bazucas y con metralletas a un lado interno que tiene que tomar lugar y que no encuentra cómo. Y ahí se pelean, como que hay una mecha entre me siento triste, pero no me debería sentir triste, porque me debería sentir triste, y nuestro lado crítico se hace súper poderoso, y ahí viene un poco lo que tú decías en tus ejemplos anteriores, que nos genera culpa y nos genera ansiedad y nos genera un montón de cosas, ¿no? Entonces, pensemos en eso. Ahí donde existe un lado crítico muy duro, hay un lado vulnerable que merece ser escuchado. Y si empezamos a empatar uno con el otro, a darle un lugar a la derecha para que el lado izquierdo pueda eh, entender que, que el bebé llore no es una amenaza. Ay, a ver, ¿cómo es esto? Porque a mí me indicaron que si el bebé llora yo tenía que sacar la bazuca para protegerlo de cualquier cosa. Y si le podemos enseñar, entre comillas, a nuestro lado crítico que está perfecto que nos proteja, pero otra cosa es que construye un muro que nos aleje del mundo y del mundo sensible, bueno, de pronto tenemos por ahí un caminito, ¿no? No sé, ¿qué opinas? Sí, no, definitivamente creo que siempre es importante darnos cuenta que las cosas suceden o están ahí por algo, y más cuando hablamos de las emociones, ¿no? Y este lado crítico puede ser muy duro, pero no hay que dejarlo de lado, ¿no? O sea, como tú dices, está cuidando, está atendiendo algo, ¿no? Está evitando no sé, que cometas errores, porque probablemente en algún momento el error fue imposible y te fue muy mal. Pero no, quizá hoy no es así, ¿no? No tienes tú que como, seguir repitiendo dinámicas que te hacen daño, porque justamente tú sabes cuáles son, uno sabe cuáles son. Eh, entonces hagamos que este lado crítico sea más, como tú dices, ¿no? Un watchman que puede también tomar sus pausas, que si pasa un gato, no, no, ya, automáticamente se encienden las alarmas. A ver, calma, o sea, puede haber un poco de caos, puede ser que el bebé llore, puede ser que muchas cosas sucedan que no necesariamente son una amenaza, ¿no? Eh, entonces, como permitamos esto. Y sí, nos podríamos seguir hablando un montón, pero creo que dejamos un poco esto, ¿no?
el lado crítico siendo parte de nuestras vidas, no dejándolo de lado. Pero también tratándolo bien. Este guachimán también está muy ansioso, ¿no? Hay que darle pausa y hay que escucharlo, porque si estás muy ansioso es porque o se entendieron las indicaciones mal, o porque este mismo, así fue, ¿no? Así fue creciendo, desarrollándose y siempre tenemos la oportunidad de poder mirarnos y darnos cuenta de que hay cosas que hemos ido repitiendo que no nos han ayudado, pero que hoy justamente en espacios de terapia, en espacios como estos, en un espacio bañándonos, ¿no? Podemos reflexionar sobre estas cosas y seguir mirando. Ojo que el lado crítico también es muy difícil de apagar cuando agregamos más cólera, ¿no? Toma su tiempo, pero sean, seamos empáticos. Creo que yo terminaría un poco con eso, ¿no? Aceptemos, reconozcamos, pero no nos agredamos. Ujú. Sí, yo creo que lo que es bonito es poder entender que nuestro lado guachimán se va a volver más amable en la medida que, como tú lo has dicho, que no sienta que todo es una amenaza. Si yo aprendo, por ejemplo, a que hoy día tenía una exposición en la chamba y de repente, ok, me equivoqué en tal palabra o tal otro concepto no lo dije, lo que fuera, y le y aprendo a tolerar eso y a decir, bueno, sí, pues debí decirlo, ok, lo anotaré, la próxima vez lo estudiaré mejor. Si llego a ese punto de aprendizaje, pero flexible, no de aprendizaje duro, sino aprendizaje redondito, no tan puntiagudo, de alguna forma mi guachimán ya no va a ver el error o ese error como un ¡Ah! Alerta roja, amenaza, bazooka, Claro. saquemos la bazooka, ¿no? Sino va a ser como un, ah, ya, ok, ok, la próxima vez lo estudiarás un poco mejor, listo, en lugar de ver cualquier elemento como si fuera una amenaza, ¿no? Entonces, redondeemos un poco eso, ¿no? Hay formas de hacer que nuestro guachimán sea más amable y depende de nosotros, de nuestras experiencias, de cuánto le demos a nuestra personalidad un poco el, oye, pero lo has hecho bien también, como el ejemplo de la fiesta, ¿no? Es cierto que te has caído, pero también han pasado otras cosas. Esa especie de ejercicio de ver la foto, pero buscar la película, le ayuda mucho a nuestro, como decir, a nuestro interior, digamos, ¿no? Para que logre ver que somos más que el error, somos más que, no sé, el evento que nos dolió, somos más. Hay que darle un lugar al dolor, pero al mismo tiempo creo que podemos permitir la expresión y podemos ver que también existieron otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, cerramos un poco el capítulo de hoy. Podríamos hablar 2 horas más, seguramente, y de hecho ya vendrán nuevos capítulos, nuevos episodios para seguir dándole vuelta y media a muchos temas. Esperamos en verdad que les haya resonado, ¿no? Que los haya dejado con algo, que se queden con algo dando vueltas, que lo piensen. Este no es un espacio que va a reemplazar un proceso terapéutico. Si a ustedes les está moviendo algo y por ahí notan que hay algo en su historia, en su personalidad que pueden trabajar, busquen ayuda, contáctense con algún terapeuta, trabajenlo. No solamente, lo agradecemos, no solamente en este espacio nos escuchen, sino como llevarlo a otros espacios más personales y que esto nos sirva como espacio de encuentro, ¿no? Exacto. Nos vemos en una semanita más tomándonos un cafecito o un tecito a seguir dándole vueltas a ciertos temas. Sí. Muchas gracias a nosotros, a nuestro lado crítico, y ya nos vemos en otra semanita más. Sale Chao, y chao. vale. Gracias, Sumi. Un abrazo para Gracias. ti y un abrazo para todos. Cuídense un montón. Bye, Igual. bye. Chao, chao.